Bienvenidos a la materia Planificación y Gestión de Empresas. Mi nombre es Janina Frisotti y soy la docente a cargo. Modelos organizacionales. La estructura organizacional. Cuando en un libro vemos qué es una estructura organizacional, nosotros lo primero que tenemos que relacionarlo es con una estructura en sí. ¿Sí? Como si fuese que vamos a hacer una casa y tenemos que planificar cómo va a ser, cuál va a ser su estructura. Primero pensamos en el esqueleto y antes del esqueleto, obviamente, las bases, ¿sí? Todo eso lo tenemos que planificar antes de poder ir a vivir, ¿no? En una organización sucede exactamente lo mismo. Para poder armar una organización, darle vida, ¿sí?, a un proyecto que tengamos, X sea, ¿sí?, como por ejemplo, no sé, la creación de una panadería o una pequeña pymes, ¿sí? Primero tenemos que pensar cómo va a estar constituida, cómo va a ser su organización, ¿sí? Cómo vamos a organizarnos, si todos los trabajadores, para poder funcionar y producir este determinado bien o servicio. Eso mismo tenemos que darle un modelo mucho más formal. Es por eso que en este TP vamos a ver todos los modelos que podemos adoptar para darle nacimiento y estructura a nuestra organización. La estructura organizacional no es algo que no lo podamos cambiar como sucede con una casa. Pero a ver, pensémoslo de esta forma. Si ya tenemos una casa, supongamos que compramos una casa, tuvimos la dicha de comprarla, pero no nos gusta su forma. Obviamente no va a ser nada fácil remodelar esta casa, ¿no? Porque va a implicar cambios, va a implicar mucha construcción y en ese proceso vamos a estar un poco incómodos, ¿no? Si vivimos dentro de la casa, lo mismo sería si estamos ya produciendo y queremos producir un cambio organizacional, seguramente vamos a vivir en un periodo de caos, ¿no? Lo mismo va a suceder con una organización. Si nosotros tomamos el mandato de una organización que ya está encaminada y queremos hacer un cambio, no es imposible, pero sepamos que va a ser bastante difícil y conflictivo transcursar este periodo en el cual vamos a tener que hacer estos cambios. Si la organización le vamos a dar nacimiento junto a nuestro ingreso, va a ser más fácil, porque nos sentamos, vemos de todos los modelos que existen cuál es el que más se adecua a lo que nosotros vamos a hacer, entonces de esa forma va a ser mucho más fácil, ¿sí? Así que bueno, sepamos que la estructura organizacional es esto, son esos cimientos, esas columnas, esas bases que van a hacer que nuestra casa sea fuerte y va a fluir todo por dentro de acuerdo a nosotros como lo planeemos, ¿sí? Siempre tengamos esa imagen en mente para poder entender mejor qué es la estructura organizacional. Características de la estructura organizacional. Bueno, anteriormente les conté un poco de cómo es una estructura organizacional, les conté que tiene que tener unos buenos cimientos, unas buenas columnas, encadenado y demás. Pero esto es la parte más exterior. Ahora, cuando nosotros tengamos que evaluar, ¿sí?, la estructura organizacional de una empresa, ¿qué sucede? Dependiendo del tipo de estructura que nosotros tengamos que evaluar y de qué tan grande sea esta empresa, va a tener más o menos departamentos. ¿Y cuáles son los departamentos? Bueno, si es una empresa chiquita, normal, va a tener una gerencia, un departamento de recursos humanos, un departamento de operaciones y demás. En cambio, si es una estructura mucho más grande, tengamos en cuenta que va a tener dentro de ella el departamento de relaciones públicas, el departamento de comunicación, ¿sí? Y va a tener un montón de staff, porque los staff son los que suelen ayudar, ¿sí?, de modo externo a los departamentos más importantes. Entonces, sepamos que las estructuras que vamos a adoptar para la organización, o si vamos a evaluar una estructura organizacional de una empresa grande, sepamos que van a ser todas muy distintas y van a responder esta estructura que ellos adoptaron de acuerdo al producto que venden y a la magnitud de esta organización. Entonces, ahora a continuación vamos a ver
todos los modelos que podemos adoptar, pero sepamos que el modelo, si nosotros vamos a imponer un modelo organizacional a una empresa ya determinada, sepamos que no podemos elegir el más simple de todos, porque obviamente tiene muchos departamentos y esta estructura tiene que responder un poco a esa estructura tan grande que ya tiene la empresa, ¿sí? O organización. A ver, un simple ejemplo como para que quede mejor internalizado. Si tenemos una casa muy grande, no podemos poner ventanas muy chiquititas, porque la luz no va a ingresar. Entonces, si tenemos una estructura organizacional muy grande, no podemos poner pequeños departamentos, ¿sí? 2 o 3. No, porque obviamente no va a fluir la información como debe de ser. Los departamentos van a quedar atascados de información, sobrepasados de lo que tienen que realizar en realidad, y no va a fluir bien la información y la organización no va a funcionar bien. Este dato lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de de adoptar un modelo organizacional. Bueno, arranquemos con la primera de las estructuras organizacionales, que son las formas simples. Dentro de las formas simples hay varias. Por lo general, en la mayor cantidad de libros lo vamos a encontrar que son 3. Pero nosotros no vamos a ingresar en las pequeñas diferencias de estas 3 que lo conforman, sino que las vamos a agrupar en decir formas simples, ¿sí? ¿Por qué? Porque no varía casi nada las diferencias. Y lo más importante, ¿sí? Es lo que tienen en común estas formas simples. A ver, siempre va a estar en la punta el gerente general, que en pequeñas empresas va a ser por lo general el dueño de la empresa. Debajo de él va a tener todas aquellas personas que son como su mano derecha, que son los supervisores, ¿sí? Y estos supervisores van a estar divididos dependiendo del departamento, como ser el departamento de marketing, el departamento de finanzas, el de logística, el de recursos humanos, ¿sí? Y bueno, en este mismo orden, ¿sí? Va a ser el grado de autoridad. La mayor autoridad siempre la va a tener el gerente general. Luego los supervisores que responden al gerente general y luego los empleados que responden a los supervisores, ¿sí? Bueno, como decíamos, la ventaja que tiene este tipo de estructura es que es muy fácil de aplicar, ¿sí? Y aplica a todos los paradigmas de la administración. Pero una desventaja tiene, y es que hay poca integración de todas las actividades. ¿Qué quiero decir con esto? Es que cada uno se encarga de su departamento y no se relaciona mucho con el otro departamento, sino que simplemente están acotados a realizar su labor dentro de su departamento. A ver, ¿cómo sería? Si yo tengo el departamento de marketing, ¿sí? Yo trabajo en el departamento de marketing, me encargo de la publicidad, la propaganda, ¿sí? De la investigación de mercados, no me voy a relacionar mucho con el departamento de finanzas, porque entiendo que no es mi departamento, no me interesa. En otro tipo de estructuras vamos a encontrar que sí, se mezclan todos y todos es como que tienen una comunicación mucho más fluida entre todos los departamentos, pero en este no. Así que esa sería la única desventaja, luego aplica a casi todas las organizaciones. Formas complejas. Modelo lineofuncional. A ver, este modelo lo que hace es combinar dos tipos de formas simples. ¿Sí? Anteriormente nosotros las agrupamos porque es mucho más fácil de comprenderlas, pero sería el modelo, el vertical, sí, que es un modelo que el que aclaramos, sí, que tenemos arriba el gerente general, después tenemos a los supervisores y último a los empleados, y lo que hace es agregarle como departamentos, staff, ¿sí? Staff porque están fuera de la organización, que ayudan a la parte de la dirección general, ¿sí? Son como asesoramientos que le brindan. Pero ¿qué pasa con estos departamentos? Están relacionados entre ellos. Fíjense, en pantalla tenemos, obviamente, si lo miramos de lejos, nos damos cuenta que tiene una estructura vertical, ¿sí? Porque todos terminan obedeciendo al director general.
Pero, a su vez, estos departamentos no están tan acomodados como en el modelo simple. A ver, tenemos, por un lado, si miramos hacia la izquierda, tenemos al director de planificación que está relacionado con la dirección de marketing. ¿Qué significa esto? Que ambos van a tener que tomar decisiones poniéndose de acuerdo, ¿sí? ¿Qué es lo que van a ponderar? ¿Cómo lo van a hacer? Todas las decisiones que ellos tomen van a tener que ponerse de acuerdo. Y cuando decimos que hay como grupos de asesoramientos, bueno, eso lo vamos a ver en la línea del medio, ¿sí? Que dice director adjunto. ¿Qué pasa con este director adjunto? Lo que sucede es que muchas veces es como que se contrata externamente a un grupo de profesionales para que los ayude en determinadas actividades, ¿sí? Entonces, por eso decimos que este modelo lo que es en realidad es de naturaleza mixta, porque combina dos modelos en sí y los pone en funcionamiento dentro de uno solo. Modelo divisional. Bueno, este modelo es mucho más complejo que todos los anteriores que hemos visto. Y la decisión del motivo por el cual tomar este tipo de modelo es más que nada para aquellas organizaciones que tienen muchos productos, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando uno tiene tantos productos como ser, a ver, Coca-Cola, tiene muchas gamas de productos, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Coca-Cola 7up, tiene un montón. Entonces, en ese caso, ¿qué tiene que hacer? No puede un solo presidente ejecutivo encargarse de todos, de todas las decisiones de los demás departamentos. Entonces, para simplificar un poco el rol de este, lo que se hace es dividir, ¿no? Y tenemos, por un lado, a toda una producción que va a tener un vicepresidente ejecutivo para una producción, supongamos Coca-Cola Cero para toda una producción, vamos a tener Coca-Cola Light para y todo un vicepresidente con un poder ejecutivo y demás, con todo lo que se desprende de él, y supongamos el agua nueva que sacó Coca-Cola con otro tipo de estructura. Entonces, en sí, la organización va a tener un único presidente ejecutivo, pero a su vez este presidente como que va a delegar mucha más responsabilidades en los otros vicepresidentes, ¿sí? A ver, es una estructura muy compleja. Es para empresas que son muy grandes, como les decía, más que nada Coca-Cola y empresas de esa dimensión, ¿sí? ¿Son difíciles de aplicar? Sí, son un poquito difíciles de aplicar, pero créanme que son sumamente útiles para este tipo de organizaciones. La dificultad que tienen es que son muy burocráticas, ¿sí? Tienen además muchos departamentos, eso hace que sea un poquito de lento la toma de decisiones, pero bueno, es una estructura que se utiliza muchísimo en la actualidad, que tiene muy buenos resultados, ¿sí? Y bueno, como dije anteriormente, son exclusivamente para organizaciones muy grandes. Modelo matricial. Como verán en pantalla, el modelo matricial parece bastante complejo, pero a la vez notamos que es sumamente horizontal. ¿Por qué? Algunos autores consideran que este no es un modelo organizacional, sino que simplemente es una forma de producción. Y digamos que es un 50 y un 50%. Tan errados no están. Por el hecho de que, fijémonos, está dividido básicamente de acuerdo al producto, ¿sí? Al proyecto del producto que tienen que realizar, y para cada uno de ellos van a tener un director del proyecto, ¿sí? A ver, veamos el ejemplo de el director proyecto A. A su vez está relacionado con un director de ingeniería, que es el que se encarga de producir todo este producto. Va a producir el proyecto A, el proyecto B y el proyecto C, ¿sí? Entonces, es como que está dividido básicamente por los productos que realizan. Son como las cadenas de montaje que se organizan de esta forma y que tienen un director
pero a su vez tienen el director de proyecto y a su vez hay un director de ingeniería que se encarga de producir ese producto. Después tenemos un director que se encarga de la fabricación, después tenemos otro director que se encarga de las compras de todos los insumos, otro de la administración, pero siempre va a estar diferenciado de acuerdo al proyecto que tiene. Es un modelo básicamente de fábrica, pero este modelo tiene una particularidad que genera ciertos conflictos de poder de acuerdo a los distintos productos que estamos abordando. Así que, digamos que es un modelo que aplica básicamente para fábricas. La estructura y el nuevo concepto de organización, las 7 S. Este sistema de organización es sumamente novedoso, ¿sí? Pero novedoso para quienes lo traen de allá a lo lejos, que fue en 1980 cuando se genera, ¿sí? Novedoso relativamente, porque, como les dije recién, ahora se está utilizando. Este concepto de 7 S adquiere su nombre por las siglas que tiene cada uno de sus departamentos en inglés, como ser estructura, estrategia, sistemas, estilo, habilidades, staff, ¿sí? Entonces, todas estas S, ¿sí?, que les nombré recién los departamentos, son las que ven en circulitos como estructura, sistema, valores compartidos, estilo, habilidades y demás. ¿Qué pasa con cada uno de estas estructuras, microestructuras dentro de una estructura grande? Tienen que funcionar de modo mancomunado, todas relacionadas con todas, y todos tienen que saber qué es lo que hace el otro departamento en sí. ¿Sí? Por eso vemos que hay como muchas líneas todas cruzadas con todas. Porque, a ver, la estructura de una organización no puede desentenderse del tipo de sistema que se emplea en la producción, por ejemplo. Y el sistema de producción no puede ir en contra de los valores compartidos que tiene la organización. Y este también tiene que estar hiperrelacionado con las habilidades organizacionales y con el personal, ¿sí? Entonces es como un todo mancomunado. Todos tienen que relacionarse con sí para poder funcionar, ¿sí? Esto sí o sí tiene que funcionar de modo mancomunado y todos los sectores tienen que estar hiper, mega, así se los digo, relacionados con todos, ¿sí? Y bueno, todos tienen que saber cómo está compuesto cada una de las estructuras anteriores. Veamos de qué va a depender la efectividad de este sistema, de esta forma de organización que se llama las 7 S. Por un lado decimos que la variedad de factores va a cumplir un rol muy influyente. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros tenemos que tener variedad de formas de dividir cada una de estas áreas o segmentos en los cuales nos encontramos dentro de una organización. Pero esta tiene que ser de manera eficaz y tiene que ser racional, y eso es lo más importante. Entonces, la forma en que dividamos estos segmentos o estas áreas va a ser fracasar o va a ser triunfar esta forma de organización. Después, obviamente, va a depender de la interconectividad que tengan todas estas variables. Porque, ¿qué pasa? Son 7 y si están de formas aisladas y ellas no se relacionan, si tal departamento no tiene comunicación, supongamos, productividad con marketing, nunca se va a saber cómo mejorar el producto. Entonces, es hiper importante que dentro de este esquema, todas, pero todas, todos los segmentos o áreas estén súper relacionadas. A ver, el fracaso obviamente a veces suele suceder, ¿y en dónde? Este tipo de forma de organización suele fracasar muchas veces en la etapa de ejecución, porque se plantea hermosamente cómo todos nos tenemos que relacionar, pero queda solamente en un boceto. Y cuando se quiere llevar a la realidad, lo que sucede es que no se da la comunicación entre las diferentes áreas o segmentos. Así que eso muchas veces lleva al fracaso de esta propuesta novedosa. Y luego el impulso al cambio. A ver,
como les dije anteriormente, esto es, si bien tiene sus años, es novedoso porque ahora se está aplicando, ¿sí? Pero no es de modo caprichoso que está puesto este esquema así, sino que tiene toda una lógica que impulsa, ¿sí?, a la interconectividad, impulsa a que la comunicación fluya, ¿sí? ¿Y qué pasa? Muchas veces hay ciertos sectores que son muy reacios a este impulso al cambio, a cambiar su forma de trabajo porque están acostumbradas de esa forma. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer un parate y bueno, tenemos que tratar de que estas 7 S, ¿sí?, logren interconectarse unas con otras. La estructura de las 7 S va a estar compuesta básicamente por otorgar a cada uno de los departamentos autonomía para todo su funcionamiento. Pero lo más importante es que no es que cada departamento va a tener solamente implicancia en su departamento, sino que a su vez va a estar su responsabilidad también va a depender de los otros departamentos que se verán afectados. Como por ejemplo, si el departamento de marketing es el encargado de realizar la publicidad y propaganda, tiene que también estar íntegramente relacionado con el departamento de producción, porque es producción quien va a encargarse de llevar a cabo la propuesta de marketing. Entonces, la forma que tiene que tener un producto va a depender de un estudio de mercado de acuerdo al nicho de mercado que va a estar dirigido ese producto. Pero a su vez, este es imposible de llevar a cabo si el departamento de producción no lo puede llevar a cabo al producto tal cual como el departamento de marketing lo planea. Entonces, encontramos que la estructura de las 7 S lo que hace es combinar absolutamente todos los departamentos. Y en este caso, todas las responsabilidades van a estar divididas, no va a depender solamente de un departamento. Por eso decimos que la comunicación en esta estructura tiene que ser sumamente fluida.